Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Sí, sí. Sean bienvenidos, hermanos. Estamos en la casa del Señor y le agradezco a Él por este privilegio tan hermoso que tengo de poder estar aquí con ustedes. Esta vez quiero que no se me vayan. Pueden descender y descendiendo, mis hermanos. Hermano Elmer Guzmán, quisiera darle la bienvenida. Tal vez me levanta su mano para que podamos bendecirlo. Hermano, sea bienvenido a la casa del Señor. Es un privilegio para nosotros tenerlo acá. Vamos a hacer una palabra de oración. Vamos a pedirle a Dios que nos hable. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de permitirnos acercarnos delante de ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos, Señor, escuchar tu palabra, poder congregarnos, poder reunirnos en esta tarde. Pero también, Señor, oramos por los que no lo pueden hacer, porque tienen algún quebranto de salud, porque están hospitalizados, Señor, porque tienen, Señor, algún problema, Padre Celestial. Te pedimos que pongas tu mano sobre sus vidas, Señor, y que esta prueba, Señor, los haga acercarse más a ti. Oramos por los que nos están sintonizando, Señor. Abre nuestros ojos de entendimiento para que podamos ver las Escrituras, para que podamos tener ese espíritu de revelación, Padre Celestial, que podamos ir más allá de lo que estamos, Padre, hoy en día, y podamos avanzar. Llénanos de una unción, Padre, que nos ponga a correr, Señor, en lugar de caminar. Llénanos de una unción que nos dé alas para volar en lugar de correr, Señor, y que podamos ir en un nivel mayor del cual estamos, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dele palmas al Rey. Puede tomar su lugar. Sin lugar a duda, el Señor nos ha estado trayendo un tiempo de visitación, donde su palabra ha estado, hermano, cada día más hablándonos puntualmente. Y en esta tarde yo quisiera tocar un tema que el Señor puso en mi corazón. Y quiero comenzar con un hombre llamado Elías. Un hombre, hermano, muy semejante a nosotros, como lo dice la Biblia. La Biblia en el libro de Santiago dice que Elías era semejante en pasiones a las nuestras. Elías tenía el mismo temor que nosotros. Elías, hermano, caía en depresión, como en algunas veces nos sucede. A Elías, hermano, le sucedían cosas que le afectaban su alma. Sin embargo, Dios siempre, hermano, puso los ojos en Elías. Y Dios, hermano, vio en Elías aquel hombre que iba a ser arrebatado. Entonces, no importando las derrotas que aparentemente tengamos, Dios ya tiene un plan bien diseñado para nosotros, y es irnos con Él. Esa es la promesa más grande que podemos tener nosotros en nuestro corazón, la esperanza de poder irnos con Él. Entonces, yo quiero que me acompañe al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11. Aquí habla de algo que le sucedió a Elías. Elías, usted sabe muy bien que en el capítulo 18 de Primera de Reyes tuvo una de las más grandes victorias que cualquier otro profeta. En el capítulo 18, hermano, este hombre, Dios le hace descender una unción de fuego, y esa unción hace que él se pare contra 850 profetas que eran de Acera y de Baal, que se alimentaban en la mesa de Jezabel. Imagínense. Pero una mujer le dice a ese profeta: me añadan los dioses, si no a estas horas te hago como a esos profetas que me mataste. Y entonces solo la amenaza que le hizo ese espíritu jezabélico amedrentó al profeta Elías. Hermano, Elías se fue, usted sabe la historia, se fue debajo de un enebro, se puso a lamentarse que no era mejor que sus padres. Un profeta de fuego, un profeta que se había enfrentado a 850 profetas, le tuvo miedo a una mujer con una amenaza.
Sin lugar a duda, el espíritu jezabélico, hermano, tiene una influencia tremenda para amenazar profetas, para amedrentar profetas. Pero Dios tenía un plan diseñado en todo lo que estaba pasando Elías. Y Elías cae en una depresión, hermano. Yo no sé si usted se siente identificado con Elías, pero Elías un día estaba arriba, el otro día estaba abajo, el otro día estaba arriba, tenía muchos altibajos. Y así puede ser en nuestro caminar cristiano. Un día estamos, hermano, nos sentimos victoriosos, nos sentimos con fuerza, nos sentimos, hermano, todos unos príncipes, hijos de Dios, pero al día siguiente el enemigo provoca algo, nos sentimos en derrota, sentimos que se aleja la promesa. Pero Dios nos viene a decir: yo tengo un plan y te estoy formando el carácter que tienes que tener formado para lo que te estoy llamando. Entonces, después que Elías pasa todo eso, en 1 Reyes 19:11 le dice el Señor, usted sabe que Elías se fue a esconder en una cueva y el Señor le dice: sal fuera. Hoy el Señor te dice: sal fuera de donde estás. Sal fuera de tu temor, sal fuera de tu depresión, sal fuera de tu aparente derrota. ¿Por qué le digo aparente derrota? Porque en Cristo no hay ni una sola derrota. Tenemos la victoria asegurada. Puede ser que el enemigo, hermano, así como le pasó a Jesús, aparentemente el enemigo había ganado cuando el Señor se sumergió en el lago de fuego, pero no sabía que había un poder mayor, que era el poder de la resurrección a través del Espíritu Santo, que levanta al Hijo de la segunda muerte. Entonces, cualquier aparente derrota que tú tengas, Dios te dice: yo tengo la última palabra. En Cristo somos victoriosos y más que vencedores. Amén. Dele palmas al Rey de la Gloria. Entonces Dios le dice a Elías: sal fuera, ponte en el monte. Ya no te quiero en la cueva, te quiero en el monte. En el monte, figura de la devoción a Dios, figura de la oración, figura de la adoración, de estar cerca con el Señor. Te quiero en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y cuando Jehová pasaba, un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Sin embargo, ese viento que estaba pasando era de parte de Jehová. Dios no estaba en eso, pero Dios lo estaba provocando porque Él iba pasando. Y en lo que Él iba pasando se iban presentando esas manifestaciones. Entonces de ahí dice: después del viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, pero sí lo había provocado. De ahí dice: tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. ¿Sabe por qué dice aquí Jehová no estaba en el fuego, Jehová no estaba en el terremoto, Jehová no estaba en el viento fuerte? Porque Elías ya conocía cómo Dios se manifestaba. Elías ya sabía que cuando había un viento fuerte era Dios. De ahí venía un terremoto y Elías decía: Dios. Venía un fuego fuerte, Dios. Entonces, pero en esta oportunidad Elías se daba cuenta: viento, pero no siento lo mismo. Como que Dios me quiere enseñar algo nuevo. Entonces así se fue poniendo esta historia. Y de ahí dice: después del fuego, Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y ahí es donde Elías aprendió a conocer al Señor de una manera diferente. Pero a lo que voy es: no puede venir el reposo, porque esto es figura del reposo. El silbo apacible y delicado es figura del reposo. No puede venir el reposo en Dios si antes no hay un fuego. Y no puede haber un fuego si antes no hay un terremoto en nuestra vida. Y no puede haber un terremoto si antes no hay vientos fuertes. Ok, yo no sé en qué clase vas de la escuela de Elías. Puede ser que estés ahorita los vientos fuertes y de repente, hermano, usted piensa que ya se terminó y de repente un terremoto como el de hace un temblor fuerte. Yo no sé si usted se recuerda, hace 8 días creo yo que fue el sábado. Déjeme contarle, yo andaba en San Marcos y llego al hotel, me llego a acostar un rato, y cuando estoy acostado, usted no me lo va a creer, pero aquí dentro de mí va a temblar, me dijo.
Yo dije, ok, en San Marcos tiembla de plano, va a temblar. Hermano, ya estábamos en la cena después de predicar el sábado y cuando sentimos un temblor, ¿cuántos lo sintieron aquí? Pero yo creo que se sintió más fuerte allá. Pero puede ser, hermano, que así estemos espiritualmente. Después del viento usted dijo, ya tranquilo, ya pasó. No, un terremoto. Y de ahí del terremoto un fuego, falta el fuego que purifica. Pero todo eso es una bendición porque de ahí vas a conocer el reposo de Dios. Ahora, Dios me habló, hermano, muy específicamente de esto: terremoto, un temblor, un terremoto, una conmoción espiritual. Y Elías estaba pasando después de una depresión, de un tiempo de desánimo, de un tiempo de falta de fuerza. Dios decide enviar un terremoto a la vida de Elías para que Elías se despertara y se recordara lo que Dios le estaba llamando a hacer. Entonces hay terremotos espirituales para despertarnos del letargo que hemos caído, para despertarnos del espíritu de adormecimiento y de torpeza y de esa insensibilidad que nos deja la prueba muchas veces. Entonces Dios dice, voy a enviar un terremoto para que los sacudan, para que se despierten. Y no siempre los terremotos traen cosas malas, hay cosas buenas que Dios provoca. Entonces yo quiero hablarles en esta tarde de los sismos espirituales. Hoy Dios va a traer sismos espirituales a favor de nosotros. Van a haber sismos, se va a conmover el mundo espiritual. El mundo espiritual va a temblar en esta tarde. Entonces, miremos lo que dice la Biblia, pero antes de eso, quiero leerles un versículo que el Señor me estaba dando, porque sabemos que hay mucha gente que está pasando un tiempo de prueba. Y dice Santiago 1:12, tal vez me lo pueden poner ahí, tal vez usted lo puede buscar. Pero Dios te dice hoy: bienaventurado el hombre que persevera bajo una prueba. ¿Cuántos están pasando prueba o alguna situación difícil? Bienaventurado el hombre que persevera bajo una prueba, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de vida, dice el Señor, que el Señor ha prometido a los que le aman. Así que persevera, sostente, no importa qué viento venga, qué terremoto venga, qué fuego venga, sigue cimentado en el llamado donde Dios te puso, como Dios te quiere ver, y vas a ver que la recompensa vendrá pronto. Hoy escuchaba a nuestro apóstol hablar acerca del alba y me llamaba la atención que el apóstol decía que el alba llega en el momento más oscuro de la noche. Toda la noche es oscura, pero hay un momento que es antes del alba donde se oscurece más científicamente. Y cuando está más oscuro, el primer estallido de la luz del alba. Entonces viene tu alba. Se está oscureciendo, se está poniendo más negro todo. Viene tu alba, viene tu amanecer, viene el rayo de la luz del sol de justicia que trae salud y sanidad sobre sus alas para el pueblo del Señor. Entonces, déjeme hablar, porque puede ser que muchos estén en un terremoto y Dios esté provocando esa prueba por algo. Y eso es lo que quiero explicar en esta oportunidad. La palabra terremoto en el griego es la palabra griega 4578, que es la palabra seismos o sismo. De esa palabra viene la palabra sismo. Esa palabra terremoto significa una conmoción. Eso fue lo que me llamó más la atención. Esta palabra de aquí, conmoción del aire, de una ráfaga de la tierra. Es un terremoto, un temblor. Esta palabra sismo también significa tempestad. Entonces, en algún momento cuando vemos en la Biblia que aparece una tempestad, en el original habla de un terremoto, la palabra sismo. Y me llama la atención esta palabra conmoción. Yo no sé cuántos estuvieron en el terremoto aquí en Guatemala. Gracias a Dios muy pocos, otros estaban bien en brazos de plano.
Pero hermano, yo me imagino que los que estuvieron en el terremoto, cuando sienten que tiembla, sienten, hermano, que se vuelve a repetir lo que vivieron en ese momento. Y más, hermano, de la preocupación de algo físico, sucede algo en el alma cuando hay un temblor. Yo no sé qué es lo que le pasa. ¿Qué hace usted cuando tiembla? Hay unos, hermano, por ejemplo, allá donde yo estaba, se paró uno de la mesa. ¿Sabe qué hace su servidor? Yo solo me quedo sentado y me da un ataque de risa viendo todo lo que hacen los demás. Yo digo, si me voy a ir feliz, ¿verdad? Pero hay otros, hermanos, que se gritan, lloran. Hay una conmoción. Ahora trasladémoslo en el ángulo espiritual. En el ángulo espiritual, un terremoto es una conmoción. ¿Cómo puedo saber que estoy viviendo un terremoto espiritual? Hay una conmoción en mi alma. Esa palabra conmoción, para que la entendamos, la palabra conmoción son sentimientos que se sacuden o que te sacuden. Hay cosas que te van a suceder en la vida de un momento inesperado que te causará una conmoción que va a sacudir tus sentimientos. Esa palabra conmoción significa algo que te sacude el ánimo. El ánimo de una persona está sacudido, es una impresión. El diccionario decía que conmoción es un shock o una turbación. ¿Cuántos han vivido un shock? Un shock es algo como una impresión, un golpe al alma. Es un golpe, pero a la vez no entendés a cabalidad lo que estás pasando. Así es un terremoto espiritual. Viene un problema inesperado y de repente te causa un golpe en el alma, te da un shock, te conmociona tus sentimientos, te sacude el alma. Y Dios lo permite porque Dios tiene un propósito a veces cuando hay terremotos espirituales. Hay situaciones en la vida que a uno lo dejan zumbando, por decirlo así. Noticias que le dan a uno, hermano, que uno se queda, bueno, y me agarraron mal parqueado, me agarraron, no me agarraron como me debía de agarrar esa noticia. Es un terremoto espiritual. Pero esta palabra conmoción también significa turbación. Pero miren lo que dice la Biblia. Juan capítulo 14 versículo 27. La paz os dejo y mi paz os doy, dice el Señor. Yo no la doy como el mundo la da. Mire qué impresionante. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque la paz de Jehová estará en nuestra vida. Ante esas noticias que te dejan en shock, ante esas situaciones en tu vida que te han marcado, que ya quizá ya pasaste bastante tiempo y no te has logrado recuperar, hoy el Señor te dice: no se turbe tu corazón. De esto voy a sacar algo beneficioso para tu vida. Aquí no se terminó la historia. Apenas está empezando la historia que yo tengo para ti. No podía fluir eso porque tenía que quitarte cosas de tu vida para darte lo que te tengo que dar. Entonces Dios permite esas situaciones. En Juan 14:1 dice lo mismo: no se turbe vuestro corazón, pero dice: creed en Dios y creed también en mí, dice Jesús. Entonces, una de las maneras para que nuestro corazón no sea conmovido es creer en Jehová. Dígale al hermano que tiene a la par: tienes que creer ante cualquier pronóstico. Tienes que creer. Dile: cree en el Señor, cree en Jehová. Él tiene un propósito en todo lo que nos pase. Él tiene un propósito. Pero también hay bendiciones que tienen los terremotos. Pero miremos acá, Mateo 24:7. Empecemos a analizar cuáles son las bendiciones de un terremoto espiritual. ¿Por qué Dios a veces permite que el alma de las personas se conmueva, entre en una conmoción?
Mateo 24:7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ok, este es un capítulo escatológico. Todo esto ya lo estamos viendo, hermano. Nación contra nación se ha levantado, reino contra reino. Ya estamos apenas en media pandemia todavía, y hay muchos que ni quieren vacunarse. Y aunque aquí en Guatemala está difícil, pero mejor no me meto en ese rollo. Hay hambres, falta de recursos, terremotos en diferentes. Eso está por pasar literalmente. Pero yo quiero aplicarlo en lo espiritual. ¿Sabe qué es lo que me llamó la atención de este pasaje? Porque usted sabe que la Biblia tiene 7 planos de interpretación. Esta palabra lugares en el griego, usted la puede buscar ahí en su casa. Esa palabra es el numeral 51:17, que es la palabra topos. Entonces dice: habrá sismos. En el original dice: habrá sismos en diferentes topos. La palabra topos, esa palabra topos también se puede traducir como casa. Entonces Jesús dijo: ok, apliquémoslo a algo devocional. Y habrán terremotos en algunas casas. Habrán situaciones que van a conmocionar a familias. Van a haber noticias que van a causar un impacto en las familias. Y yo lo voy a permitir, dice el Señor. Tal vez es una palabra agridulce lo que traigo hoy, pero Dios va a provocar, primero Dios, a usted no, pero Dios va a provocar que en algunas casas hayan terremotos espirituales. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque hay gente que no ha querido rendirle su vida a Dios. Y ya estamos viviendo últimos tiempos. Usted sabe que estamos en últimos tiempos. Y entonces dice Dios: esta familia no ha querido rendirse a mí. Esta familia no ha querido entregarse. Esta familia, cada vez que yo le extiendo la mano, en lugar de acercarse, más se aleja. Entonces, ¿qué dice Dios? Voy a enviarle un terremoto espiritual. Y no porque los quiera destruir, sino que quiero que lleguen al arrepentimiento, porque ellos están destinados a irse conmigo, pero como están no se pueden ir. Entonces voy a enviar un terremoto espiritual. Puede ser que te acomodaste, puede ser, hermano, que te metiste en tu zona de confort, y entonces Dios dice: te relajaste, te centraste en lo que es de la tierra. Ahora te envío una noticia que te va a conmocionar, que te va a causar un shock. Y usted, hermano, porque esa palabra que acabo de dar no es para todos, pero si usted está a punto de acomodarse, si usted, hermano, está a punto de irse relajando, dice: amén, gloria a Dios, voy a ir el viernes, el domingo ya no voy, lo voy a ver, me voy a conectar, voy a hacer esto, tengo la oportunidad de congregarme el viernes y el domingo, pero no, mejor solo voy el domingo. Y entonces está relajándose. No se vaya a quejar. Perdóneme, hermano, que le estoy hablando así, no sé por qué, pero no se vaya a quejar. ¿Sabe por qué? Porque ahorita es tiempo de buscar a Dios. Ahorita es tiempo, hermano, de aferrarnos a Dios. Yo ni sé quiénes vienen viernes ni domingo, no va, pero si me lo paso llevando, me lo pasé llevando, y perdóneme. Pero es mejor que se lo diga. ¿Sabe por qué? Porque es tiempo de rendirnos mejor voluntariamente y decirle: Señor, yo entiendo por la palabra, con lo que me dice, yo entiendo. Entonces usted va a empezar a ser diferente. Pero hay gente que necesita terremotos espirituales. Necesita que Dios le pegue un sacudión económico a la casa, un sacudión en la salud, un sacudión, hermano, en el matrimonio. Hermano, ¿para qué llegar a eso?
Entonces diga conmigo: a mí no me va a pasar ese terremoto, a mí no va a llegar, porque usted está entendiendo la palabra en el nombre de Jesús. Entonces, en los últimos tiempos habrán terremotos en muchas casas, y va a ser por la misericordia de Dios, porque Dios quiere tratar a bien esas casas. ¿Sabe qué? Que era, yo no sé si el apóstol Otoniel o el apóstol Sergio dice eso, pero lo peor que nos puede pasar es que no nos pase nada. Eso es lo peor que nos puede pasar. Porque si nosotros sabemos cómo andamos y sabemos que andamos mal y no nos pasa nada, es lo peor que nos puede pasar, porque significa que no estamos en los planes de Dios. Pero si nos está pasando y uno dice: mejor ni me quejo, porque ya sé por qué me vino esto. Uno calladito, uno así: mejor ni digo nada, mejor ni reniego, solo le digo gracias, Señor. Y si le puedes dar menos al cincho, por misericordia dale menos. Yo ya entendí por qué. Solo que otra cosa que quiero decir, voy a poner el equilibrio: no todo es hinchazo en el evangelio. Porque si no, mejor no nos metemos al evangelio. No todo es hinchazo también. Pero hay casos extremos en los que Dios dice: no, este sí, ya, mejor envíenle un terremoto espiritual. Continuemos entonces. Mateo 8:23. Aquí no aparece un terremoto literal, pero sí aparece en el original esa palabra terremoto. Dice la Biblia: entrando él en la barca, bueno, no me voy a meter a clavos, ya sabe a quién le voy, ¿va? Lo dice mi saco. Los que les gusta el fútbol me entenderán. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí se levantó en el mar una tormenta. Pero resulta ser que la palabra tormenta ahí es la palabra sismo. Se desató un sismo en el mar, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Ok, aquí le voy a enseñar cómo se mantiene autoridad sobre los terremotos espirituales. ¿Cómo manejamos esa situación? Hermano, eso es horrible, que le den malas noticias a uno ni se espera de dónde le vienen. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero de repente uno está, en algunos casos uno dice: bueno, esto ya me lo esperaba, pero en otros uno ni se espera dónde viene. Y entonces, ¿qué actitud tiene que tomar uno? Jesús estaba dormido en medio del sismo, en la tormenta. ¿Qué hacían los discípulos? ¿Qué era lo que el Señor quería que ellos entendieran? Y entonces Dios, hermano, le dice a sus discípulos: hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Lo que ustedes debían de haber hecho es lo que voy a hacer ahorita, dijo el Señor. Y entonces él se levantó. ¿Qué hay que hacer en un sismo espiritual? Ponerse de pie. Ya no quedarse sentado, ni acostado, ni durmiendo, sino ponerse de pie. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de ponernos de pie. ¿Y qué más hizo el Señor? Se levantó y reprendió. Diga conmigo: hay que reprender. Eso de reprender no es solo para el pastor, no solo es para los apóstoles o para los ministros. No, usted tiene que aprender a reprender. Usted tiene autoridad. Usted tiene autoridad espiritual. Usted tiene autoridad a través de la sangre del Cordero.
Usted tiene autoridad a través de la palabra revelada de parte del Señor. Entonces usted tiene autoridad para reprender. Cuando hay un terremoto espiritual, una conmoción en su vida o en la vida de su familia, usted tiene que reprender. Ahora, la palabra reprender es esta que aparece aquí, que significa imponer sobre. O sea, Dios nos ha dado autoridad para imponernos sobre las situaciones negativas. Significa censurar o amonestar. Significa dar un mandamiento, reprender, exigir severamente, denunciar. Pero ¿sabe qué es lo que me llamó la atención? Es esto, reprender es prohibir. Entonces usted tiene autoridad para prohibir cosas espirituales. Usted sabe que lo que digamos le sucede algo, usted sabe que eso no es de parte del Señor. Usted sabe que eso no viene de Dios. Usted sabe que eso es provocado por el enemigo. Usted se tiene que levantar a reprender. Ay, hermano, pero el diablo, no, el diablo se va a venir sobre mí, pero si ya se te fue encima. Entonces te tienes que parar, te tienes que levantar. Tienes autoridad en el nombre de Jesús también. Entonces lo que tienes que hacer, te reprendo. Prohíbo que te manifiestes en mi casa. Prohíbo que te siga manifestando en esta situación. Te prohíbo. Usted tiene autoridad. No me lo cree, ¿verdad? A ver, dígale al hermano que tiene la par, tenés autoridad. Tú tenés autoridad. ¿En qué tenemos autoridad? A través de la palabra, a través de la sangre del Cordero, a través del nombre de Jesús. Entonces tenemos autoridad. Se está manifestando algo que usted sabe que viene de lo contrario. Te prohíbo que lo hagas. Te lo prohíbo, te reprendo en el nombre de Jesús. No te reprendo en mi propio nombre, sino en el nombre de Jesús. Entonces Jesús se para, hermano, en medio de la tormenta que estaban viviendo. El Señor les dijo: vamos a ir al otro lado. Tengan la seguridad que así va a ser. Tengan la fe para poder reprender a lo que quiera estorbar que lleguemos al otro lado. Gloria a Dios, avancemos. Entonces los sismos espirituales negativos se calman reprendiendo en el nombre de Jesús. Reprendemos todo lo que se haya querido levantar. Hermano, déjeme contarle, a veces uno se pone a hacer la obra, uno se mete con Dios, uno se sumerge. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando más se mete, a veces el enemigo se levanta y uno toma una decisión y de repente al día siguiente, ¡pum!, se levanta el diablo. Que Jehová lo reprenda. Y entonces uno dice: pero ¿por qué si estoy metiéndome más? Entonces uno tiene que aprender a renunciar y a reprender, a no permitirle que siga. Porque hay gente, hermano, que le da rienda suelta y dice: ¿sabe qué hace mucha gente y comete el error? Ok, sabe, entonces no me voy a meter. Entonces ya va a la mitad del mar, ya va bien metido, ya lleva el agua hasta acá. Y entonces cuando se le levanta el enemigo, se empieza a salir. No es que si me meto el diablo me va a agarrar, me va a revolcar. No, métase más, sumérjase más en Dios y reprenda. No permita que eso siga. Viene un problema, no le dé rienda suelta. No permita que el enemigo le diga cosas en su mente. No lo permita, repréndalo, prohíbalo. El diablo llega hasta donde le permitimos. El diablo te va a llegar hasta donde tú le permitas. No puede irse más allá si lo reprendemos. Entonces puede ser, hermano, que llegue gente a decir un montón de cosas. Como dice una canción del mundo: si te vienen a contar
Usted sabe. Pero si llegan a contar chismes, el que escucha el chisme marca el límite. ¿Qué es lo que quiere oír? ¿Hasta dónde quiere oír? ¿Te vienen a hablar mal de alguien? No, hombre, vos, yo no. Hasta aquí, un límite. Así debe ser uno con el diablo. Es que fíjate que hiciste mal esto, es que fíjate, y te empieza a acusar y te empieza a decir un montón de cosas. Tranquilo, a mí tú no me tenés que decir nada. Aunque sí lo haya hecho, tú no me tenés que decir nada, porque yo tengo papá. A mí mi papá me regaña, a mí mi papá me disciplina, a mí mi papá me lleva al cuartito. Tengo tata para que saque el cincho y él me dé. No ningún demonio, ninguna potestad negativa, que el Señor la reprenda. A mí el Señor me disciplina y me corrige, y a usted también. Así que reprenda cuando el diablo quiera usurpar cosas que no le corresponden en su vida. Continuemos. Mateo 27:54. Miren lo que pasa. ¿Por qué Dios provoca terremotos? El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús. Jesús ya había entregado su vida en la cruz. Cuando Jesús entrega su espíritu al Padre, hubo un terremoto. Y visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Por qué no antes? ¿Por qué los romanos no se dieron cuenta? Los que estaban ahí, el centurión, los romanos que estaban ahí, ¿por qué no se dieron cuenta antes? No se dieron cuenta porque era un plan de Dios, que eso tenía que suceder en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Pero Dios le despertó los ojos a estos hombres, que Él era el Hijo de Dios, con un terremoto espiritual. Hay gente que no conoce a Cristo. Hay gente que no se quiere reconciliar con el Señor. Hay gente que no ha aceptado al Señor. Entonces, ¿qué va a hacer Dios si lo quiere salvar? Enviar un terremoto espiritual. ¿Para qué? Para que pueda darse cuenta que Jesús es la única solución a los problemas que esa persona tiene. Bendito Dios. Usted, yo no sé cómo vino al Evangelio, no sé con qué problemas vino, no sé con qué dificultades, pero yo pienso que la mayoría llegó arrastrado, hermano. ¿Cuánto los arrastró el Señor? Y la Biblia lo dice: nadie viene al Hijo si antes mi Padre no lo arrastra. La mayoría vinieron con un terremoto espiritual. Ahora, usted ya pasó eso, gracias a Dios. Pero si usted mira a una persona allá afuera que tiene un terremoto espiritual en su vida, usted tiene que aprovechar a enviarle el Evangelio. Es que no me quiso escuchar, hermano, yo ya no le voy a volver a hablar porque no me escuchó. Es que no era el tiempo. Dios ya después de que tú le hablaste tenía el corazón duro, entenebrecido, había cerrado sus oídos. Pero ahorita Dios envió un terremoto. Es tiempo de hablar la palabra de Dios. Es tiempo de enviarles el mensaje de salvación a esas personas que tienen un terremoto espiritual. Entonces Dios permite que a estos romanos un terremoto les hizo reconocer a Jesús. No querían nada con el Señor y un terremoto los vino. Ok, Él era el Señor. ¿Usted cree, hermano, estos hombres, el centurión que aparece aquí y los que estaban con él, porque un centurión es un encargado de 100, el centurión y los 100 que estaban ahí, ¿usted no cree que fueron salvos? Estos hombres fueron salvos. Fueron uno de los primeros salvos, igual que el de la cruz. Fueron salvos. ¿Por qué? Por el terremoto. Entonces, en otra perspectiva que yo vengo a ver aquí, es que un terremoto espiritual es un avivamiento evangelístico. Dios te quiere usar, hermano.
con una unción evangelística para que atraigas almas. Para que traigas almas y un terremoto te va a seguir. Donde vayas vas a provocar terremotos espirituales, porque los terremotos marcan un avivamiento evangelístico. Gloria a Dios. Ahora acompáñenme a ver qué más. ¿Qué más? Mateo 28:2 dice: y hubo un gran terremoto. Otra vez, hermano, ya me está dando miedo que solo está hablando del terremoto. No va a ser que se haya un terremoto de verdad. Tranquilo. Estamos hablando de terremotos, diga conmigo, espirituales. Si no, imagínense un sacudión ahorita, Dios guarde. Y hubo un gran terremoto. ¿Pero por qué hubo un terremoto? Porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Por qué Dios permite terremotos espirituales? Porque Dios va a enviar ángeles a que quiten los estorbos que te estaban perjudicando para que no lograras salir de donde estás. En el nombre de Jesús, Dios sacude espiritualmente los ambientes para hacer descender ángeles. Y el ángel, y no cualquier ángel, porque en la Biblia vemos diferentes clases de ángeles. Vemos a los ángeles mensajeros, vemos los ángeles, hermano, que son ángeles de adoración. Vemos diferentes tipos de ángeles, pero aquí vemos al ángel del Señor. Y dice la Biblia que el que teme a Jehová, el ángel del Señor, el ángel de Jehová, va a formar vallado alrededor de él. El ángel del Señor lo defenderá al que teme a Dios. Entonces este ángel era un ángel como un escudero, como un defensor. Yo no sé si usted sabe quién es espiritualmente, pero usted hasta vigilancia tiene y ni la paga, hermano. Usted no sabe los que le cubren su espalda quiénes son. ¿Cuántos temen a Jehová aquí? Le aseguro que hay alguien que Dios puso como vigilante detrás suya. Nadie se puede meter con usted. El ángel de Jehová me cubre. Yo no sé si puede confesarlo. Yo siento a Dios al decir eso. Diga conmigo: el ángel de Jehová me cubre, porque temo a Jehová. Una vez más, el ángel de Jehová me cubre. Yo vengo declarando que el ángel de Jehová lo cubre a usted, cubre a su familia, cubre esta iglesia, cubre este edificio, cubre su carro donde usted ande, lo cubre, lo rodea, lo sitia el ángel de Jehová por cuanto usted le teme. Déjeme contarle algo. Hace unos años atrás íbamos por el Trébol con la pastora haciendo cola. Era en la mañana, imagínense qué cola. Y entonces íbamos saliendo de la encrucijada. Y cuando iba saliendo, hermano, viene una moto y me topa la puerta, ¡pah! Y se tira al piso. Entonces yo me quedo así parado. Y de repente cuando miro unas 4 o 6 motos delante, no dejándome pasar. Y de ahí se baja el de la moto y me empieza a tocar la ventana. No abrí la ventana, me quedo así, sin saber qué hacer. En eso, un carro a la par mías, hermano, un carro de lujo, una camioneta Porsche, para dar nombres, azul, yo me recuerdo re bien. Y de repente se baja un hombre. Saber ni qué nos van a hacer, dije yo. Pero me quedé quieto, como dice la Biblia: mientras ustedes se queden quietos, yo peleo por ustedes. Entonces se baja el hombre, tenía un arma, saca la pistola,
Y en lugar de apuntarnos a nosotros, les apunta a las motos y les dice: déjenlos en paz. Inmediatamente todas las motos se van, se mete la pistola, pueden irse tranquilos, se sube y se va. El ángel de Jehová, Dios va a incitar incluso hasta gente para que nos cubran en los momentos que necesitamos. Media vez temamos a Dios, porque la Biblia lo dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces este ángel, en un terremoto, la fuerza que tenía el ángel causó el terremoto y vino a quitarle el estorbo. Hay estorbos, hermano. Dios dio promesas ya te las entregó, pero hay estorbos, como lo vimos el viernes, interrupciones espirituales. Pero Dios envía ángeles a que quiten con un terremoto los estorbos. Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado en gran voz, entregó el Espíritu. Y cuando entregó el Espíritu, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Por qué es necesario que vengan terremotos en la vida de mucha gente? Porque su corazón es corazón de piedra y Dios necesita partir esas rocas, esas piedras. Detengámonos, porque aquí veo dos cosas. La tierra tembló cuando el Señor entrega su Espíritu y se rasgó el velo del templo. Ese velo del templo era el que impedía la entrada libre al lugar santísimo. Nadie podía entrar al lugar santísimo. Ahí va a ver para dónde lo llevo. Nadie podía entrar al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año. Pero cuando muere el Señor, cambió el sacerdocio, cambió la ley y cambiaron muchas cosas. Por lo tanto, muere Él y se rasga el velo y hay libre acceso. ¿Para qué? Para que podamos entrar confiadamente al trono de la gracia, al propiciatorio. Entonces, ¿por qué Dios causa terremotos? Porque Dios quiere que entremos a su presencia. Mientras más fuerte sea, hermano, más aferrado tenemos que estar con Dios. Mientras más fuerte sea el problema, Dios nos está invitando para que entremos a la presencia de Él, al lugar santísimo. Dígame, ¿quién se va a poder meter contra usted en el lugar santísimo? ¿Y sabe qué interesante? El velo del templo se rasgó. Por lo tanto, ya no había ni atrio ni lugar santo, sino que todo se volvió lugar santísimo debido a que se abrió la puerta. Y eso es figura del tabernáculo de David, porque el tabernáculo de David no tenía ni atrio. En otras palabras, el tabernáculo de David era un gran atrio con el arca de la presencia, figura del lugar santísimo en grande. Todos vengan al tabernáculo de David para que todos los hombres invoquen a Jehová. Estamos en el tabernáculo de David. ¿Por qué? Porque hubo un terremoto que rasgó el velo. Cuando te vengan problemas, Dios está diciendo: entra al lugar santísimo, métete más conmigo. Pero de ahí, ¿qué pasa? Tiembla la tierra, las rocas se partieron. ¿Y qué más? Y se abrieron los sepulcros. Sí, dígale al hermano que tiene a la par: si no hay terremoto, no se abren los sepulcros. En otras palabras, los terremotos causan resurrecciones espirituales. Hay mucha gente que estaba muerta espiritualmente y Dios envió un terremoto para resucitarlos. Entonces vemos acá que cuando hay terremotos espirituales se abre camino al lugar santísimo y hay resurrecciones de santos. Es decir, que aquella gente que ya no podía santificarse
Dios la vuelve a meter en el fluir de la santificación. Aquella gente que ya, hermano, había perdido la vida espiritual. ¿Cómo vamos con la recuperación? ¿Qué hemos recuperado? Hermano, déjeme decirle que este año ha sido de mucha bendición. Y no hablo, hermano, materialmente, porque ciertamente sí va a ser materialmente. Y usted que no lo ha visto lo va a ver. Pero hablemos de lo espiritual. Había muchas cosas que habíamos dejado de hacer. Había muchas cosas que habíamos perdido. Como decía hoy la profecía, el primer amor. Eso es lo primerito que tenemos que recuperar. Hermano, yo no sé, pero espero que todos estén en el mismo sentir que yo. Pero qué rico es estar enamorado de Dios. Déjeme contarle algo. Eso no se lo he contado. Uno como está ministrando, como está enseñando, como está metido en esto. ¿Se recuerda aquel dicho que yo le he dicho? A veces el pato nada ni agua bebe, ¿verdad? Entonces uno está metido en esto, pero más que todo lo está haciendo por un compromiso. Y le voy a abrir mi corazón. Hace unos meses atrás yo me sentía muy cargado, muy cargado. Y decía, hoy me toca predicar, tengo que estudiar. Tenía una carga encima. Y en eso, un día el Señor me paró el carro y me dijo, vení para acá. ¿Por qué predicas? ¿Predicas para que te miren? ¿Predicas porque tenés una responsabilidad? ¿O ya se te olvidó que empezaste a predicar porque me amabas? Y entonces en ese día dije yo, se me olvidó eso. Se me olvidó. Y hermano, ¿sabe qué? Y a veces, ¿sabe qué es lo que pasa? Ustedes que van a ser ministros, van a estar al frente de un pueblo, ¿sabe qué es lo que pasa? La gente, aquí no hay ninguno. Me detengo, hermano. El Señor me deja detenerme. Hay gente mañosa, hermano. Hay gente que no quiere nada. Uno está enseñando y uno dice, wow, esto el Señor me lo regaló. Qué impresionante. Yo jamás lo había visto en ningún momento de mi vida. Jamás lo había escuchado en otros púlpitos. Dios me lo dio. Y a veces uno se para a enseñar y la gente, pero no entendiste. ¿Y qué? Pero uno cuando hace esto por compromiso o porque es una obligación hacerlo, uno se da más cuenta de cómo la gente reacciona. Pero cuando uno está enamorado, hermano, ese día dije yo, no, ya no voy a predicar para que me miren, ni para que digan que soy buen predicador, ni por compromiso, ni porque me toca la responsabilidad. Voy a predicar porque te amo, Señor, y aunque esté cansado no me importa. Y entonces me empecé a parar, hermano, a predicar. Dejé de ver en otras iglesias. Dejé de ver la gente que no aprovechaba. Y entonces empecé a sentir más sabroso esto. Ahora predico más que antes y ni cuenta me doy. ¿Por qué? Porque yo predico porque lo amo a usted, pero predico porque lo amo a Él primero. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere hablarle a través de mi boca a usted. Él se deleita en eso. Entonces tenemos que recuperar. ¿Cómo nos subimos a ministrar aquí al altar? Ay, es que me toca dirigir, es que me toca tocar, es que me toca danzar, es que me toca hacer esto, me toca servir. ¿No será que, Señor, te amo, por eso lo hago? Aquel niño, hermano, ensució la silla, o aquella persona hizo algo indebido dentro de la iglesia. Uno dice, bueno, yo te amo, Señor, por eso lo hago, para que tú me mires, porque quiero llamar tu atención.
Pero si uno lo hace por compromiso, uno dice: gente sucia, gente que no aprende en su casa. ¿Cómo estamos sirviendo? Hay que recuperar, eso es resurrección. Resurrección es recuperar la vida espiritual, la vida de santidad, la vida en amar a Dios. Así que no permita que llegue un terremoto para que recuperemos. Acompáñenme. Salmo 114. ¿Por qué vienen los terremotos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra. Es uno de mis salmos favoritos. A la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de agua y en fuente de aguas las rocas. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. Es decir, que cuando la presencia de Dios se mueve, hay un terremoto espiritual. Entonces, no, los terremotos no solo son malos, a veces va a haber un terremoto espiritual en nuestras vidas. Y no va a ser como los terremotos que le enseñé, que va a ser una noticia mala que lo va a conmocionar, sino que no, va a ser la presencia de Dios que hasta te va a dejar temblando. Lo vas a sentir tanto que vas a sentir algo dentro de ti. Y ese es un terremoto espiritual. Quiero terminar con esto. Hechos 16:25. Usted sabe qué es esto. Pero a medianoche orando Pablo y Silas. Antes de continuar leyendo, Pablo era apóstol y Silas era profeta. A medianoche estaba orando un apóstol y un profeta. Pero no solo estaban orando, estaban cantando himnos a Dios. Y los presos los oían. Estos estaban presos, pero estaban más libres que los libres. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas. Hermano, yo no sé si usted se recuerda de la profecía de hoy en la mañana, que el Señor, yo no sé si usted lo vio, pero si no lo vio, déjeme decírselo. El Señor dijo: has esperado que se abran puertas, pero yo soy el que cierro puertas. Pero también es el que abre. Y a veces Dios abre puertas causando terremotos. Entonces se sacudían de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas. Imagínense que de un momento a otro usted estaba tocando puertas, tocando puertas, ni una se abría. Entonces Dios dice: ok, no se abre ninguna, ¿va? ¿Sabes qué? Es que esas puertas tienen contraseña, esas puertas tienen código, esas puertas se abren con la voz. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Cantar himnos. Entonces empiezas a cantar himnos y de repente un terremoto espiritual. Y de un momento que tenía cerradas todas las puertas, un terremoto espiritual te abre todas las puertas. Se le abrieron todas, diga conmigo, todas. Todas las puertas se abren y las cadenas de todos se soltaron. ¿Por qué? Porque Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y causaron un terremoto espiritual. ¿Qué hace el terremoto espiritual? Te da libertad, te suelta de las cadenas, se abre la puerta de la cárcel, te da libertad y te abre todas las puertas. Yo quiero ministrar eso. Hoy, como le decía, vamos a provocar un terremoto espiritual. Bueno, a partir de hoy se te van a abrir puertas. Vienen cosas grandes. Yo no sé si usted se recuerda todavía de aquel sueño que le conté, de aquella profeta que me habló en el sueño y me dijo: Julio, estamos cerca, hermano. Va a pasar algo en su vida, va a pasar algo en la mía.
Dios ya marcó, Dios ya señaló el mes séptimo. Dios va, pero ahorita vamos a provocar un terremoto espiritual para que esas puertas se abran. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a entonar cantos, vamos a entonar himnos. Así que yo le invito a que se ponga de pie en estos minutos que tengo. Wow. Ponga algo en su mente. ¿Qué quiere usted que se abra? ¿Qué puerta quiere usted que se abra? Se siente atado, se siente encarcelado, se siente, hermano, que no tiene libertad. Hoy, en el nombre de Jesús, cuando el Señor escuche, cuando el mundo espiritual escuche nuestras voces, las puertas se van a abrir. Va a haber un terremoto espiritual. Va a haber un terremoto, un sacudión espiritual. Van a temblar los cimientos. El mismo infierno va a temblar. Yo no sé si usted tiene fe en eso, pero ahorita voy a unir mi fe a la suya y usted une su fe a la mía. Necesito que creamos, necesito que tengamos fe. El infierno va a temblar y se van a abrir puertas. Puede ser que haya un familiar suyo que esté encarcelado, que esté atado, que no haya conocido a Dios. Hoy Dios va a hacer un terremoto espiritual para que se abra la puerta de la cárcel y salga libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levante sus manos. Al que está sentado en el trono, levante sus manos a Él. Se va a abrir las puertas de la cárcel en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y al que está sentado en el trono, dígaselo al Señor. y al que vive para siempre y Con siempre, cánticos. sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. En el nombre de Jesús. Al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea ¿Me la escucha el pueblo? honra y el poder. Al que está sentado. Al que está sentado en el trono. Al que sea la gloria. Sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. ¿Sabe qué es lo que puedo percibir? Muchas personas fueron conmocionadas. Hubo un temblor en su alma, un terremoto en su alma y los dejó dañados, los dejó dolidos, lastimados. Pero en lo que vayas cantando, vas a empezar a sentir cómo eso se va a ir limpiando de tu alma. Vas a empezar a sentir cómo el Señor va a ir sacando eso y te va a ir siendo libre en el nombre de Jesús. Al que está sentado, al que está sentado en el trono. Él está en el trono. Siempre y siempre,
sea. Algo está pasando, algo está pasando. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. santo Y santo, 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 santo eres Dios. cantamos. Santo, 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 santo eres Dios. Oh, santo, santo. Cantamos santo, 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 santo eres Dios. nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil, nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán. Hermano Esdras, algo está recibiendo ahí en esa unción de fe que hay. En el nombre de Jesús reciba, hermano Esdras. Hermana Michelle, hermana Nancy, reciba en el nombre de Jesús. Hoy Dios te está inyectando fe, te está dando fuerza. Hermana Ingrid, nada es difícil, nada es imposible para Jehová. Él tiene el control de todo en sus manos. Usted que me está viendo, reciba eso. Dios es un Dios de imposibles. Él tiene todo poder, tiene toda la autoridad. Digámoselo al Señor una vez más. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. hoy las montañas por la fe se moverán por
su Él es Jesús que venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos salvó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al creer. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder, y nada es difícil para Dios. Todo es posible al creer. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder.